Vamos a hacer un repaso de todo lo que pasó en estas horas, que fue realmente mucho, así que sin demasiados preámbulos, nos metemos en los anuncios que hizo ayer el gobierno nacional, Manuel Adorni, en las últimas horas de las facultades delegadas que le votó el Congreso de la Nación, porque eso hay que decirlo, se lo votaron diputados y senadores oficialistas y paraoficialistas a Javier Milei, porque, bueno, nada, no se le niegan las facultades delegadas a los presidentes, se declaran emergencias. Bueno, en ese contexto, Javier Milei ha hecho desastres en la República Argentina y aprovecharon las últimas horas para seguir profundizando la motosierra. Vamos a escuchar qué era lo que anunciaba ayer el vocero presidencial Manuel Adorni en Casa Rosada. El cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, más conocida como Vialidad Nacional, y también de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. De esta manera se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, conocida como la CNRT, que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte y será la autoridad de aplicación en lo que refiere a normas y actos administrativos relacionados a la fiscalización de concesiones viales. Ahí está el anuncio, que después vamos a seguir haciendo zoom en distintas de las cuestiones que mencionó Manuel Adorni, en este caso vinculada exclusivamente a la cuestión del transporte automotor, tanto sus controles, también ferroviario con el tema de la CNRT, como, bueno, la transitabilidad por las rutas nacionales de la República Argentina y un efecto directo también sobre todo lo que hace a los caminos provinciales y municipales. Después lo vamos a ver. Ayer habló en el Destape Radio Fabián Catanzaro, él es secretario general del Sindicato del Personal de Vialidad, y se refirió con la noticia muy caliente a este anuncio del gobierno nacional, que ellos ya conocían, ya tenían el decreto de antemano en el escritorio, por lo tanto sabían el escenario al cual se iban a enfrentar, pero bueno, hace algunas apreciaciones que me parecen interesantes, sobre todo porque nos muestra cómo este organismo tiene casi 100 años de existencia, no es para nada kirchnerista, no es para nada peronista, sino que está ahí para, bueno, hacer que nuestros caminos y rutas sean mejores y que haya más seguridad a la hora de transitarlos. Vamos a escuchar qué decía ayer en el Destape Fabián Catanzaro. Se promueve la disolución de un organismo de 93 años de existencia, con todos, por lo menos en los informes que figuran dentro del expediente, con toda una sarta de información distorsionada, con un funcionario o no tan funcionario, porque Alejandro Tamer, que es el que estuvo haciendo los relevamientos en el Estado, es una mano derecha de Sturzenegger, pero no es funcionario del Estado, y donde, bueno, hoy la incertidumbre es muy grande porque, bueno, los trabajadores en el decreto que va a salir ahora en pocas horas, no hay ninguna referencia a la situación de los trabajadores, de las convenciones colectivas de trabajo que lo rigen, y bueno, y frente a eso, obviamente que nosotros hemos comenzado a profundizar el plan de lucha, que no nos va a encontrar rendidos porque salga este decreto, ¿no? Catanzaro es una persona que hace tiempo viene comentándonos cómo están las rutas en la Argentina. Ayer dijo en esta misma entrevista que entre un 65 y un 70% de las rutas están en mal estado en nuestro país. Ustedes saben, las rutas necesitan mantenimiento constante. No es solamente una cuestión de hacer nueva obra pública, de hacer nuevas rutas y nuevos caminos, nuevas autopistas, sino mantener lo que ya existe. Porque este es un país que se comunica principalmente por camiones, por, bueno, autos, micros que transitan constantemente, y eso deteriora y mucho las rutas. Quienes hayan transitado en este verano para irse de vacaciones, algunas de las rutas habrán notado que están muy deterioradas, rutas que uno
transitó en otros momentos y que estaban bien. No sé, a mí me tocó la Ruta 7, por ejemplo, y en la zona de alta montaña, de cordillera, realmente tenía un montón de baches. Y yo recuerdo haberla transitado un par de veces ya hace varios años, ¿sí? Y no era así, era una ruta muy, muy simpática. Le pasó a Zipi también cuando fue a Corrientes. Quien transite las rutas se va a dar cuenta que están muy deterioradas porque no hay mantenimiento. Pero además se le suman otras cosas. Por ejemplo, ahora en el sur hace frío. ¿Por qué? Porque es invierno. ¿Qué pasa en el sur cuando hace frío y es invierno? Nieva. ¿Qué pasa cuando nieva? Se te tapan las rutas. ¿Quién despeja las rutas? Vialidad Nacional, ¿no? No solo para poder transitar, sino para que también sea más seguro, porque te resbalás, se te queda el auto, sí, chocás. Digo, esto significa vidas en riesgo. ¿Sí? Totalmente. Que las rutas nacionales estén sin ningún tipo de atención y sin ningún tipo de mantenimiento significa que el riesgo de un accidente de tránsito aumenta. Pero esto es una obviedad que hasta en los cursos más básicos de manejo te enseñan, ¿no? Digo, si vos tenés un auto que está fuera de condiciones, por las razones que sean, tenés más riesgo de pegarte un palo y matarte. Bueno, si la ruta está hecha pelota, las chances de que te pegues un palo y te mates son más altas. Totalmente. Entonces, la verdad que hay algo que llama la atención, o no ya a esta altura, que es la incapacidad de este gobierno para entender que no hay que destruir todo, porque si destruís todo estás matando gente, ¿sí? Siempre me acuerdo cuando arrancó este gobierno hubo algo que llamó mucho la atención, que era el sacarle medicamentos a pacientes oncológicos. Y decís, che, pero no podés suspenderle un medicamento a un paciente que si se le sacas el tratamiento se muere. Bueno, hay algo ahí que no les importa, no les interesa. Yo creo que va a haber que hacer una revisión muy fuerte cuando termine este gobierno. Va a terminar en algún momento, ¿sí? Es como, estos ciclos terminan, no importa cuándo. Y juzgar responsabilidades de los crímenes que están cometiendo. Porque cuando empecemos a encontrarnos con accidentes de tránsito que eran prevenibles, porque vos podés mejorar las rutas para que un bondi no se la ponga, bueno, va a haber que ser responsables a los que tomaron esta decisión de sacar presupuesto, de dejar de hacer obra pública, de eliminar una dirección de vialidad que tiene más de 90 años, que como decías, no es ni creada por el kirchnerismo, ni creada por el peronismo del 32. Sí. En el 32, gobierno conservador, gobierno sí. que nada tenía que ver con el peronismo, y sin embargo deciden ir en contra de esto. Es tremendo. Hablando de accidentes, Martín Barrio Nuevo tira en redes sociales sobre la Agencia de Seguridad Vial. Dice, hay 4.500 muertes por año en incidentes viales en la Argentina, y la tendencia en la serie histórica es decreciente. O sea, se están bajando estas fatalidades. ¿Por qué decir que es ineficiente una agencia, en este caso, de seguridad vial? Y hablando justo sobre la cuestión de los accidentes, Catanzaro, reitero, secretario general del Sindicato de Personal de Vialidad, habló ayer en el Destape y hace un comentario que me parece muy pertinente, ¿no? Porque menciona a Patricia Bullrich, que está muy preocupada por el tema de los accidentes de tránsito, que dicen que son la principal causa de muerte en la Argentina, o ahora lo vamos a escuchar, y dice, pero terminan invirtiendo mucho más en represión que en el estado de las rutas. Entonces, ¿de dónde viene esa preocupación y por qué no se actúa en consecuencia? Escúchalo. La otra, la de Bullrich, cuando en una entrevista que también le estaban tirando a todos los centros y ella marcando el éxito de su gestión de que habían bajado los homicidios simples, dice que hay casi el doble o el triple de muertos en las rutas nacionales que los homicidios simples. Ahora el Ministerio de Seguridad, comparemos los fondos que le ponen a eso y al mantenimiento de las rutas, ¿no? Me parece que siempre es el mismo manijeo para tergiversar los datos y así arrasar con todo. Me parece muy contundente el argumento que plantea. Si tan preocupado estás, ¿por qué? Ni siquiera es de financiar, ¿por qué disolvés, ¿no? En este caso, Vialidad Nacional. Pero además, nada, les traigo algunos datitos. Miren el mapita para que veamos cómo está conectada la República Argentina, cómo es el mapa de red de Vialidad Nacional. Ahí tenemos todas las rutas de norte a sur, de este a oeste, de punta a punta, por donde lo mires. Hay rutas nacionales, rutas que corresponden a la red de Vialidad Nacional, que es esta dirección que hoy el gobierno nacional decide disolver. Pero algunos datos concretos también, ahí tienen el mapa, vamos a los datos. En la Argentina hay 640.000 kilómetros de rutas y caminos que corresponden al sistema vial argentino. De esos 640.000, 40.000 kilómetros corresponden justamente a Vialidad Nacional, 200.000 kilómetros le corresponden a la red provincial, ¿sí? 400.000
200.000 pertenecen a la red terciaria o municipal. Tenemos, creo, ahí la plaquita para compartir. De la red nacional vial, más del 90% estaba pavimentada. Estos datos son de junio del 2021, que es el último informe que se hizo y que está publicado en la página. El 85% del tránsito se recuesta sobre un 25% de la red nacional vial, que son unos 10.000 kilómetros. Este dato también me parece piola. Si quieren ponemos la plaquita ahí con todos los datos. Me parece piola porque no solo tenés 40.000, reitero, este informe es de junio del 2021 y es el último que tenemos de esta magnitud, o sea, estábamos saliendo de la pandemia. Lo que se estipula en este informe, hecho en la época de Alberto Fernández, es que hubo un deterioro fuerte de las rutas en el gobierno de Mauricio Macri, que se estaba recuperando, que obvio, como la gente transitaba menos durante la época de la pandemia, eso permitió hacer una mejora en el tema de los caminos y demás, pero bueno, en Argentina tenemos todos esos kilómetros de rutas y caminos, 640.000. A Vialidad Nacional le corresponden 40.000. Imaginamos que hay un poco más ahora, ¿no? De caminos que le corresponden a Vialidad Nacional. Pero de esos 40.000 hay un 25%, unos 10.000 kilómetros de ruta, que son los más transitados, donde se recuesta prácticamente todo el traslado de vehículos en la Argentina. Me imagino la Ruta 3, la Ruta 7, por ejemplo, la 40, y esas rutas son las que más deterioro van a tener y las que más mantenimiento van a necesitar, por supuesto, ¿no? Pero aparte, Sí. una cosa, en un país en el cual durante los 90 se decidió desmantelar el sistema ferroviario, que podría ser Claro. la alternativa para decir, che, ¿sabes qué? Tal cual. Descarguemos la presión del movimiento en rutas, pero mejoremos el transporte en trenes. Bueno, tampoco, ¿sí? Deteriorás el sistema ferroviario y ahora decidís no hacer mantenimiento y directamente disolver Vialidad Nacional. Digo, están generando, insisto, un escenario de un país desconectado con mucho riesgo de accidentes de tránsito por todos lados. Y además, le sumo eso algo que vi esta mañana que me pareció muy interesante de Hernán Pablo, un profe de Sí. Flaxo, que decía, bueno, el resumen de lo que vos acabás de hacer, Carla, básicamente, ¿no? De que se pierden las capacidades de gestión, conocimiento para administrar, problemas de seguridad, productividad, pero le agrega algo que me parece muy interesante, que es, pero lo peor es también pierden plata. Mantener todas las rutas hoy sale 4.000 millones de dólares por año, pero rehacerlas va a Mucho más costar 40.000. Claro. O sea, que es una locura, es una locura. pérdida de guita muy Sí. importante. De hecho, más mira, allá de todo lo sí, que, sí, sí. además Yo de todo lo que suelo ir a Merlo Profundo, ahí hay una autopista que, disculpen, no me sé el nombre, se inició en la época de María Eugenia Vidal, creo. Viene hace bastante tiempo, que va a conectar a Acceso Camino del Buen Aire con la Richieri. Y está todo el asfalto, está todo divino, hermoso, hermoso. Pasto le creció. Porque claro, vino esta gestión y se paralizó Todo. absolutamente todo. se deteriora y se eso ya deteriora. no sirve más. No podés arrancar desde ahí No, otra no vez. no sirve, es tremendo. Presidente Perón. Tremendo. Ahí va, bueno. Claro. Esa es como una ruta. Autopista. Una autopista. Autopista es su presidente. Sí. Una autopista. Datos. También con ese nombre, mira, Claro, no, obvio. no les dan ganas de seguir Claro, chicos. la autopista Ustedes presidente. también. Perón. También. Entonces dudo que se haya hecho en la época de vida. Pónganle Videla No, y pero capaz que le dan más ganas de seguir. Capaz que arrancó Seguro. antes. Puede ser, puede ser. Bueno, traigo unos datos también un poco más de territorio. Acá veíamos, ¿no? La cuestión nacional, los caminos provinciales. Y me pareció piola un tuit de Ariel Sujarchuk, él es intendente de Escobar, y que cuenta un poquito. Dice, en el 2021 entre Escobar y Vialidad Nacional hubo un convenio que fue clave para mejorar el 50% de las calles y conexiones entre localidades, como el tramo de Avenida de los Inmigrantes y la Ruta Provincial 25. Fue el área donde denunciamos falta de iluminación y obras en colectoras panamericanas. Hasta el 2023 con Vialidad trabajamos en proyectos que nos ayudarían a ordenar el tránsito, como la rotonda en Maschwitz. Después vino lo que todos ya sufrimos, la motosierra. Con la Agencia de Seguridad Vial entregamos cascos y chalecos reflectores a motociclistas. La gran mayoría de trabajadores de reparto a domicilio. El 46% de las muertes viales involucran a motociclistas varones de 15 a 34 años. Velar por su seguridad debe ser política de Estado. Me parece súper clave esto que dice, porque no es que solamente es la Ruta 3, la Ruta 7, rutas nacionales. No, se hacen convenios con municipios, las calles de los municipios, que conecten
conectan una localidad con otra, las rutas también provinciales. Chalecos, chicos, entregarle chalecos a los motociclistas, o sea, es la cosa más práctica que se te puede ocurrir. Es lo más inmediato, lo más concreto, lo más palpable. Y esto es lo que decide desmantelar el gobierno nacional. Me pareció un ejemplo súper piola para que lo tengamos en cuenta. Pero se mencionaba también a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, a la CNRT, que, bueno, solo para tirar algunos datos, depende del Ministerio de Economía, es descentralizado, bueno, dependía, en la nueva estructura va a seguir ahí. Controla, fiscaliza el transporte terrestre de jurisdicción nacional, tanto automotor, o sea que tiene rueditas y motor, como ferroviario, de pasajeros y de cargas. Te fiscaliza, te controla toda la operación del sistema, ejerce el poder de policía en materia de transporte terrestre, controla que se cumplan las leyes, supervisa la calidad y seguridad de los servicios de transporte, protege los derechos de los usuarios, controla el transporte automotor de pasajeros. Cuando estamos en temporada, viste que se fijan si los choferes durmieron las horas que tienen que dormir, le hacen el control de alcoholemia, todo eso. Bueno, la CNRT es lo que está ahí atrás, interviene en la investigación de accidentes, vigila que se cumplan las normas de seguridad ferroviarias, asiste al Ministerio de Transporte en aspectos relacionados a toda la competencia que tiene el ministerio. Bueno, este también es un área a la que ellos deciden atacar con estos anuncios. Pero no es la única. Ayer también se conoció que la casta era el Instituto Nacional del Cáncer, un anuncio al que también se dedicó Manuel Adorni. Vamos a escuchar, porque esto se viralizó mucho más en las redes sociales, y sale Manuel Adorni respondiéndole a nuestro colega Jonathan Eguier con un fragmentito de cuál es el anuncio puntual que hacen respecto al Instituto Nacional del Cáncer, y después tiramos algunos datitos. Se transformó el Instituto Nacional del Cáncer en una unidad organizativa interna del propio ministerio, integrando sus funciones a la estructura de la Secretaría de Gestión Sanitaria. Bueno, ahí está el anuncio de Manuel Adorni, y después el Ministerio de Salud de la Nación, pues se armó mucho revuelo, sacó un comunicado en las redes sociales, dicen, se transforma en unidad interna del Ministerio de Salud, donde continuarán sus funciones con un perfil técnico despolitizado. Esto, viste, y vos ves los distintos comunicados del Ministerio de Salud en las redes sociales, y esto, no militancia, no política, nada, es... Yo entiendo, ¿no? Que intentan recostarse en ese imaginario, en ese concepto, como para justificar. Sí, es la narrativa que vienen construyendo con absolutamente todo, digamos, como si eso significara que vos tenés que destruir, en vez de, en todo caso, si vos tuvieras razón y fuese un nido de militantes, un lugar donde la cámpora quiso meter gente para toda esa mierda que dicen, bueno, anda, solución, hacer la auditoría que corresponde. Claro. De todas las auditorías que dijeron que iban a hacer, no hicieron nada. No, y de hecho, nada. Lo más parecido a una auditoría que fue hacer los exámenes de idoneidad en el sector público, les dio 99% bien. O sea, salió bárbaro. Y sin embargo, bueno, digo, es eso, lo que se cuestiona en todo caso, más allá de esto, digamos, de esta retórica de son todos militantes y bla, es que lo que están haciendo es destruir todo sin atacar en todo caso lo que ellos dicen que está mal, o lo que para ellos está, digamos, que fue deficiente. Entonces es destruir, pero destruir lugares y digamos, institutos en este caso, que son muy importantes para la salud y para la vida de las personas. O sea, se juega la vida y la muerte acá de las personas. Totalmente. Es una locura. El Instituto Nacional del Cáncer desarrolla e implementa políticas públicas de salud, coordina acciones integradas para la prevención y el control del cáncer. Fue creado por decreto en el 2010, en el gobierno de Cristina. Después se promulgó una ley se sancionó y se promulgó en el 2016. Es un organismo descentralizado. Algunos datos, por ejemplo, en el 2018, el gobierno de Mauricio Macri, se entregaron 150.000 test para la detección de virus del papiloma humano. Entre el 2017 y el 2018, más de 50.000 pruebas para tamizaje de cáncer colorectal en 14 provincias. Atienden en todo el país, tienen laboratorios y programas instalados en un montón de provincias: Buenos Aires, Neuquén, Jujuy, Catamarca, Tucumán, Misiones, Corrientes, Chaco, entre otras. Pienso cuando se discutió lo del Garrahan, que estuvo muy piola esa movida que hicieron los residentes de un mapita con todas las consultas que se hacen al Garrahan en todas las provincias, diciendo esto
la verdad que nos toca y nos impacta a todos. Bueno, con el Instituto Nacional del Cáncer pasa exactamente lo mismo. Según datos que publica este instituto, en base a información del Observatorio Global del Cáncer, en 2020 se estimaron unos 130.000 casos nuevos de cáncer en Argentina. Estamos hablando de 4 casos cada 100.000 habitantes. El rango de incidencia es medio alto a nivel mundial de la República Argentina, así que es importante tener un Instituto Nacional del Cáncer, no solamente para la prevención, sino también para el estudio, para la formación, para encontrar nuevas alternativas, nuevos tratamientos. Bueno, evidentemente no les importa. Y déjame decir que además esto se suma a un montón de otras cosas, o sea, el desfinanciamiento y el corrimiento prácticamente, o el vaciamiento de la Fundación Hemofílica, digamos, que el gobierno, que el Estado, digamos, subvencionaba una parte de eso, que también hay investigación, hay gente que atiende específicamente a los hemofílicos del país, en donde, por ejemplo, se orienta a las diferentes actividades de la medicina, como por ejemplo la odontología para hemofílicos puntualmente, porque tienen que tener un tratamiento súper especial. O sea, todo eso es matar a la gente. Sí. O sea, no tengo otra forma de decirlo, que es listo, es que muera el que tenga que morir. Yo no pongo un puto mango más en los hemofílicos, en la gente con cáncer, en la vacuna, en nada. Claro, págatelo, fíjate qué onda. Si llegás y tenés una medicina prepaga, alguien que te pueda ayudar, que te ayude. Pero ¿sabes cuál? Discúlpame, porque tampoco es así, porque no ese es el problema. Porque si se pudiera, alguna gente pudiera pagárselo. El problema es que en las clínicas privadas o en los sanatorios privados no hay gente especializada, por ejemplo, en tratamientos hemofílicos. Claro. Y si vos vas al mejor dentista del mundo, aunque pagues una fortuna, no tienen especialización de cómo tratar a los hemofílicos. Ese es el problema. No hay capacitación, y eso es lo que hacía la fundación. Claro. Y eso es lo que hacen un montón de institutos, por ejemplo, del cáncer, de cómo diferentes tratamientos pueden paliar toda esa situación. Bueno, eso no existe en los sanatorios, en las clínicas privadas. Ese es el problema. Ahí es donde tenemos un quilombo, porque ni siquiera la gente que tiene guita se va a salvar. Totalmente. Y en un ratito vamos a hablar del INTI y del INTA con Gaby, que, bueno, también pasa la motosierra por ahí. Ahora, ayer pasó algo que es muy gracioso, ¿no? Porque, gracioso siendo amable. Porque estaban anunciando esto, diciendo, bueno, se nos terminan las facultades delegadas y tenemos que aprovechar este último envión que tenemos. Ahora, es muy curioso lo que van a hacer. Vamos a escuchar esta triste historia. Primero, Manuel Adorni diciéndonos todo lo que se logró con las facultades delegadas. Puntualmente, prestenle atención al tema que a Milei le importa, que es lo único a lo que le presta atención de todo lo que está sucediendo, que es el tema de la guita, el tema económico y el ahorro que se genera, en este caso, el Estado, desfinanciando absolutamente todo lo que hace a la seguridad y a la salud de los argentinos. Escuchemos esto que decía Adorni. Por primera vez, las facultades delegadas se utilizaron para aliviar la carga fiscal que recaía sobre los bolsillos de los argentinos. En concreto, los 65 decretos delegados que se promulgaron en este último año implicaron un ahorro de $2.000 millones anuales en gastos. También fue la primera vez que al usarlas el presidente se apegó a la Constitución y respetó la institucionalidad. Primero, porque no se prorrogaron de manera indefinida, como ocurría con los gobiernos anteriores. Se cumplió estrictamente con el plazo estipulado de un año. Y segundo, porque su propósito fue implementar un ambicioso plan de reformas para sacar a la Argentina de la decadencia en la que estaba sumida. Bueno, ahorro, dice Manuel Adorni. ¿Quieren saber en qué van a usar la plata? No creo, espero que no vayan a usar toda esta plata. Pero casi, o sea, en el mismo anuncio, Federico Sturzenegger nos dice un poquito en qué, imagino yo, van a usar plata de esto que se están, comillas, ahorrando con estas medidas. Mira. Muchas gracias. Escuchaba la enumeración y digo, ¿cuánto trabajamos este último año? La verdad que ha sido un equipo muy grande, tanto es así que bueno, el presidente Javier Milei va
agasajarlos a toda la gente que trabajó en esto el miércoles. Vamos a tener una reunión acá en Casa de Gobierno, el presidente va a celebrar, vamos a hacer unas 200 personas, ¿no, Maxi? Más o menos, que hemos trabajado, estamos directamente involucrados. Obviamente es imposible agradecer a todos. Es excelente, les va a pagar un asado, chicos. Sí, A 200 personas. 200 personas. 200 personas. 200 personas para hacer un programa de desguace del Estado que tuvo como resultado el ahorro, dice Adorni, de $2.000 millones por año. Es lo que se fumaron en un repo en el mes de enero por no controlar el tipo de cambio. ¿Sí? Digo, reventaron el Estado, dejaron a gente con problemas de salud graves sin tratamiento, dejaron gente morir de enfermedades curables, reventaron las rutas nacionales, pusieron en jaque a la salud de todo el país y a la educación de todo el país por $2.000 millones por año. Es un delirio lo que están haciendo. Es un delirio lo que están haciendo con este país. Tremendo. Tremendo. Hoy, y para sorpresa de nadie, después de todos estos anuncios, el presidente se va a Tucumán, porque mañana es 9 de julio, a la noche sale para aquella provincia y vuelve también hoy a la noche, a la 1 de la mañana. Se hace la vigilia por el 9 de julio y para sorpresa de nadie se espera que haya muy pocos gobernadores en este encuentro. Básicamente porque dicen que los invitaron el viernes y que ellos ya tenían actividades en sus provincias, pero es obvio que el gobierno no está transitando la mejor de las relaciones con los mandatarios provinciales, no solo por lo que sucedió en algunas elecciones provinciales, sino básicamente por esto que mencionábamos hace un rato, la destrucción de las rutas y la falta de mantenimiento y que se diluya vialidad, se disuelva vialidad nacional, es algo que le preocupa y mucho a los gobernadores. Está dentro de los puntos que más le están reclamando a este gobierno, que las rutas están hechas pelota. Y el gobierno, lejos de buscar una solución, hace todo lo contrario. Entonces, para sorpresa de nadie, hoy la foto va a ser medio flaca y va a contrastar mucho con lo que fue el año pasado, que se hizo el Pacto de Mayo el 9 de julio. Ahora, la pregunta es, ¿por qué sacaron toda esta batería de medidas que, como decía Martín, la verdad es que no tienen ningún sentido, porque no generan un cambio en nada, en nuestras vidas, nada más, ¿no? Pero en las cuentas públicas, la verdad es que no le va a cambiar nada al gobierno nacional. Bueno, una de las cosas por las cuales se anuncia esto es por lo que nos cuenta Martín todos los días: la economía no camina, chicos, no camina, poder adquisitivo se cae, no hay consumo. Bueno, lo veíamos en las burradas, los caramelos no hay plata, tuvieron que cesantear a 60 laburantes, vivimos de deuda básicamente porque faltan dólares, se está peleando con el campo, se pelea con el empresariado. La verdad es que esto no camina. Ahora, encima se le suma algo que lo charlábamos un poco fuera del aire, se le fue de las manos al gobierno nacional y es el temita de las valijas, chicos. Sí. No solo este gobierno te destruye el Estado para lograr una recesión que te baje la inflación, te la desplome por el piso sin resultados favorables, porque ni siquiera están desplomando la inflación como ellos esperaban, sino que encima tampoco pueden decir que son honestos. Que es algo que nosotros podíamos ver, ¿no? Con todas las cosas que fueron sucediendo y las negociaciones por fuera del Congreso al principio, la promoción de Libra, obviamente. Pero ahora se suma algo que tiene mucho efecto, que es la imagen visual. Porque, ¿qué es un token? ¿Qué es entrar al link? Comprar no sé qué. Es un escándalo y tiene su investigación judicial y tal vez vayan todos presos cuando esto termine. Porque es un escándalo total y un delito lo que sucedió. Ahora, nada se compara con valijas, chicos. Valija, bolso. A mí me pone valija, una valija encima de la otra y el efecto que tiene es simplemente brutal. Y no era una, eran 10. 10 valijas. Un poco 10 mucho. valijas, un poco mucho. Ese ser paro, porque una, dos valijitas, tres valijitas, ponele. Pero ya 10 valijas es Sí. Y hay un Bolsas. es una totalmente, y es una historia simplemente fabulosa. Esto se conoció ya hace unos meses, lo dio a conocer Carlos Pagni en su momento, pero ahora tuvo su revival porque TN publica, y después Clarín lo tiene en tapa ya desde entonces, el domingo, publican las fotos, las imágenes, ¿sí? Capturas del video que tiene la fiscalía, para decir, che, loco, acá están pasando cosas extrañas. A ver, los fiscales, y ahí vemos lo que publica TN, cómo fue el informe que
nada, revolucionó todo. Los fiscales que investigan el ingreso al país de estas valijas que no habrían sido controladas y que venían de un vuelo privado desde Miami, hicieron escala cada 10 días en la Argentina, después se iban a ir a Francia. Dijeron, che, acá hay algo raro. Acá hay algo raro. Este avión es propiedad de un empresario que es cercano al gobierno nacional, Leonardo Scaturice, ¿sí? Y los fiscales dijeron, che, acá se eludieron las revisaciones que se tenían que hacer y que le hicieron a todos los pasajeros antes y después de estas 10 valijas. No es que había un problema, que no funcionaba el escáner, que a todos los hacían pasar por la filita de al lado porque estaba muy congestionado el tema de la aduana, de migraciones. No, solamente a estas 10 valijas. El vuelo entró al país el 26 de febrero. Quien viajaba ahí era Laura Belén Arrieta, una empleada de Leonardo Scaturice dentro de una compañía vinculada a la tecnología, ¿sí? Llega esta chica, Arrieta, que es, reitero, empleada de Scaturice, en este avión que es de Scaturice. Scaturice es un tipo que se dedica al lobby, es un muchacho que estuvo vinculado a los servicios de inteligencia, exactamente. Es el nuevo dueño de Flybondi y es uno de los nexos que tiene el gobierno argentino, Javier Milei, con Estados Unidos, puntualmente Donald Trump, mediante la CEPAC, ¿sí? Estas cumbres derechosas a las que Javier Milei suele asistir bastante seguido. Arrieta tiene 32 años y, reitero, viaja en este vuelo, en este avión de Scaturice. El vuelo llega desde Miami, hace una escala acá en la Argentina. Dicen que estaba cerrado ese vuelo, pero los fiscales plantean, la verdad es que nosotros no tenemos todas las imágenes completas para saber si alguien pudo ingresar o no durante el tiempo que estuvo estacionado el avión aquí en el aeropuerto. Los dos, tanto Arrieta, que entiendo que ella también forma parte de la comisión directiva de la CEPAC, ¿sí? Tanto ella como Scaturice fueron organizadores de esta conferencia conservadora que se hizo acá en Buenos Aires, de la que participó el presidente Javier Milei. Y los fiscales afirman que de estas 10 valijas que ingresaron, solo fueron declaradas 5, pero que ninguna fue debidamente controlada. Lo que ven los fiscales y que estipulan en su dictamen es que los controladores de la aduana es manejada por una persona de confianza de Scaturice, hicieron pasar a Arrieta por un caminito preferencial sin atravesar el escáner como el resto de los pasajeros. De hecho, quienes tuvieron acceso al dictamen cuentan que cuando estaba próxima a el escáner, ella le pasa un teléfono celular a uno de los agentes de la aduana. No sabemos si es su teléfono celular, si es de otra persona, qué fue lo que dijeron, si ahí se bajó la orden desde más arriba de que a ella la hagan pasar por un camino preferencial. Y la verdad es que es todo muy, muy raro. ¿Qué había en esas valijas? Todavía no lo sabe nadie, por supuesto. ¿Puede haber hipótesis de qué es lo que había en esas valijas? Claro que sí. Ahora, lo que llama la atención y que después va a haber que hacerle un poquito de zoom es quién es este muchacho Scaturice y cuáles son las vinculaciones con el gobierno nacional. Reitero, Scaturice puso un nombre de confianza suyo en la aduana que no controla estas valijas. Scaturice firmó a principios de año un contrato con esta CIDE mediante una empresa que también es suya, que se llama Tactic, para hacer lobby. Lo firmaron a ese contrato el 12 de febrero, 2 semanas antes de que este vuelo llegara a la República Argentina. El 22 de febrero, o sea, 10 días después de haber firmado este contrato con la CIDE, Milei estuvo en la CEPAC en Washington y el 19 de junio, Scaturice compra Flybondi. Reitero, firma un contrato por plata con la CIDE de Santiago Caputo, 10 días antes de que llegue este vuelo, con 10 valijas que no se controlaron. Para esa misma época, Milei viaja a Washington para ir a la CEPAC, que es organizada, entre otros, por Scaturice,
que funciona como nexo mediante la CEPAC entre el gobierno argentino y el gobierno de Estados Unidos. Y 3 meses después, 4 meses después, Escaturice compra Flybondi. Esa es un poco la cronología. No sabemos si compra Flybondi con la plata que la CIDE le dio para contratarlo como lobista. Es una posibilidad, tranquilamente. Pero es un muchacho que evidentemente tiene vinculaciones con el gobierno nacional. Y solo agrego esto. Cuando Guillermo Francos dio su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, también se lo preguntaron en senadores y le dijeron, yo ya lo respondí en diputados. El tipo dijo que en cuanto a las medidas, y cito textual, de control aduaneras, se informa que al momento del arribo se dio cumplimiento a los controles previstos por ley. O sea, Francos dijo que se hizo todo como correspondía. Y Adorni dijo, que se hizo bastante viral por estas horas, que pensar que uno puede salir de Estados Unidos con un montón de valijas sin que nadie pregunte nada infiere 2 alternativas. O que sos un imbécil o que estás operando. Entiendo que imbéciles no son, dijo Manuel Adorni en su momento. Los dos, evidentemente, mintieron. Los dos evidentemente mintieron, porque están las imágenes de las 10 valijas, están las imágenes de Arrieta no pasando por los controles, están las imágenes de Arrieta atendiendo un llamado telefónico y pasándoselo a la persona designada de la aduana para que después no la controlen. Alguien está enojado igual, ¿no? Sí. Alguien está enojado. Porque si no, esas imágenes no hubieran aparecido nunca. Alguien está negociando. Déjenme pensar que acá hay bastante más, digamos, que esto por supuesto que es una locura todo lo que estás contando. Ahora, no hay forma de no pensar que acá le están cobrando un vuelto a alguien, ¿no? Sí. A mí los servicios, cuando están metidos los servicios de inteligencia ahí, chicos. Me pasan varias cosas cuando veo las imágenes en TN. Digo, obviamente no podemos ser ingenuos de el medio en el que aparecen y por qué aparecen en este momento. ¿Qué pasó? La otra es cuánta de estas tienen guardada para revolear en otro momento. Digo, porque la verdad es que la sensación que hay es que esto fue tan a luz del día, tan sin preocuparse por los efectos, que deben haber de estas un montón y andás a ver cuándo van a saltar. Sí, y todavía no está el video, estas son todas capturas. Claro. Agárrate. Bueno, 7 minutos ya nos están separando de las 10:30. Pórtate bien. De 9 a 12. En Re.